Nehemías capítulo 5, versículo 1. Ya teníamos, hermanos, había estado revisando ya yo las fechas desde que hicimos las pausas en Nehemías. Ya tiene un poquito más de un mes, quizás un mes y medio que habíamos parado el libro de Nehemías. Así que vamos a seguir el día de hoy, vamos a continuar el tema 5, que precisamente es el capítulo 5. Allí como título de su Biblia arriba dice abolición de la usura, no sé cómo digan su Biblia arriba, pero el tema de hoy, hermano, es resolviendo problemas internos. Repito, ya habíamos ha sido una pausa desde casi 2 meses, mes y medio, pero la aplicación es positiva, así es, tenemos que seguir y nos vamos encontrando con temas que no podemos evadir, amén. Así de que vamos a aprender el día de hoy. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comer grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije, exigís intereses cada uno a nuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y le dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y seréis vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que nos devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandéis ellos con intereses. Y dijeron, lo devolveremos, y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Usted sabe que los temas expositivos no se pueden evadir, ¿verdad? Tenemos que seguir texto por texto, donde vamos sacando muchas aplicaciones nosotros a través de cuando tomamos un libro y vamos enseñando de una manera expositiva. Amén. Hemos estado, amados hermanos, haciendo énfasis que el libro de Nehemías habla sobre la restauración de los muros, que de una manera figurada nos enseña este libro a un llamado a restaurar. Somos llamados a restaurar, a edificar. Hemos hablado que este pueblo fue disciplinado por Dios, ya que Dios no fue amado por ellos, Dios no fue valorado por ellos. La palabra no fue su prioridad, tanto que en el templo eran una cosa y en casa eran otra. En base a eso, Dios disciplinó a este pueblo, y Dios dentro de su soberanía permite que este pueblo fuera llevado cautivo para que de una manera aprendiera la lección.
¿Cuál? Lo de Dios se aprecia. Lo de Dios se ama. Lo de Dios se prioriza. Esa es una de las lecciones por las cuales este pueblo, Dios dentro de su soberanía permitió que fuera cautivo. Ahora, también estuvimos hablando, mis amados hermanos, que después de que este pueblo fue disciplinado, Dios dentro de sus propósitos usa a Nehemías para comenzar a restaurar. Y es por eso que en el tema 1 vimos nosotros la oración de Nehemías. En el tema 2 vimos que la oración de Nehemías fue contestada, pero siempre es al tiempo de Dios y bajo su soberanía. En el tema 3 vimos que Nehemías llega a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, Nehemías se encuentra con una realidad que quizás si nos lo hubieran contado a nosotros no lo hubiéramos creído hasta no verlo. Como decimos nosotros, hermanos, una realidad que en ocasiones, como decimos nosotros, donde no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué vio Nehemías? Vio que todo estaba derribado. Vio que todo estaba mal. No podemos tapar el sol con un dedo. Si las cosas están mal es porque están mal. Nehemías vio que todo estaba destruido. Nehemías vio la realidad de cómo estaban los muros. Una vez que Nehemías llega a Jerusalén y ve la realidad, en el tema 4, que fue el último tema, vimos cómo este pueblo no se quedó con los brazos cruzados, porque no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, hermanos, lamentándonos, sino que este pueblo se puso a trabajar. Si algo está derribado, hermano, hay que trabajar. Si algo no está bien, hay que trabajar. Si algo está caído, hay que trabajar. Ya sea en la iglesia, ya sea en su vida espiritual, ya sea en su matrimonio, hay que poner manos a la obra. ¿Estamos de acuerdo? A veces decimos, es que estoy bien. Y Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y muchas veces no estamos bien. Y eso nos enseña que hay que poner manos a la obra. Entonces, una vez que Nehemías llega a Jerusalén y ve la realidad, en el tema 4 que estuvimos hablando, vimos cómo este pueblo no se quedó con los brazos cruzados, lamentándose, quejándose, sino que se puso a trabajar, donde lo primero que restauraron, hermanos, eso ya lo vimos, fue la puerta de las ovejas, y lo segundo, la puerta del pescado. Estuvimos exponiendo, mis amados hermanos, que la puerta de las ovejas, que fue lo primero que mandaron a restaurar, es la entrada a los sacrificios. Y hablamos que para que haya una verdadera restauración, lo primero que debemos de restaurar es nuestra comunión con Dios. Es lo primero. Queremos una restauración, lo primero que tenemos que restaurar es nuestra comunión con Dios. Después vimos que se restauró la puerta del pescado, y estuvimos hablando que la puerta del pescado era la entrada al comercio. Es decir, primero es lo espiritual y después lo secular. ¿Qué aplicación sacamos de esto? La aplicación que sacamos es que si ponemos primero lo secular y por segundo lo espiritual, no crea usted que va a haber una verdadera restauración. No lo va a haber. Primero Dios. A veces hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Primero lo secular y después lo de Dios. Y con Dios no es así. Primero Dios y después lo secular. Ahora, mis hermanos, ¿qué vamos a ver en estos pasajes? Mire bien. Vamos a ver que mientras en el capítulo 4 la obra iba avanzando, porque en el capítulo 4, si usted lee, la obra va avanzando, la obra va caminando, la obra se va viendo, amados hermanos, cómo se están restaurando, a pesar de los ataques externos. Escuche bien, externos. En el capítulo 5 la obra comenzó a ser minada por problemas internos. Repito, mientras que en el capítulo 4 la obra va avanzando, la obra va progresando, la obra va floreciendo a pesar de los ataques externos,
En el capítulo 5 la obra comenzó a ser minada, atacada, detenida por problemas internos. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Se acuerdan? Resolviendo los problemas internos. Es decir, no es lo mismo, amados hermanos, que una iglesia está siendo atacada externamente cuando es internamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Ejemplo, cuando la iglesia de los Hechos fue atacada externamente por las persecuciones, la iglesia se fortalecía. La iglesia siguió en su avance propagando el evangelio, mas sin embargo, cuando la iglesia fue atacada internamente por todo tipo de problemas entre los congregantes, pongamos el ejemplo de la iglesia de los Corintios, la iglesia se estancó y Dios tuvo que disciplinar a algunos hermanos con muerte y enfermedades. Estamos muy serios todos. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos versos? Vamos a ver el desafío que enfrenta toda iglesia de Cristo. Vamos a ver que la iglesia no solo enfrenta ataques externos, sino que también dentro de la iglesia hay situaciones, hermano. Hay situaciones que debemos de resolver con sabiduría. Hay situaciones que enfrentamos que debemos de resolver con sabiduría. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Primer encabezado del verso 1 al 5. Vemos algunas quejas que estaban minando la unidad de la iglesia. ¿Tienen quejas? ¿Alguien tiene quejas? 2. Del verso 6 al 11, Nehemías exhorta a cómo se debe dar solución a eso que estaba minando la obra. Tercer encabezado, 3, del verso 12 al verso 13. Todos los involucrados en la obra atendieron la exhortación de Nehemías. Y cuarto encabezado, del verso 14 al verso 19, Nehemías da testimonio de cómo ministró lo que Dios le había mandado hacer en la reconstrucción de los muros. Verso 1, ¿estamos ahí? Del verso 1 al 5 vemos algunas quejas que estaban minando la unidad de la iglesia. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra, ¿quiénes, hermanos? Sus hermanos judíos. La versión en lenguaje actual dice: tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra sus compatriotas judíos. Vamos, hermanos, ¿qué vemos en este primer verso? Vemos que los que estaban trabajando arduamente en la construcción de los muros, llegó el momento donde las diferencias entre ellos, los desacuerdos entre ellos, los conflictos entre ellos, las inconformidades entre ellos, se manifestó. Se manifestó. Amados hermanos, estas diferencias, estos desacuerdos, estos conflictos, estas inconformidades no eran de gente ajena, sino que eran entre la misma gente que estaba trabajando en la obra. Entre ellos. Y qué desafío tan grande en ocasiones, amados hermanos, tiene que enfrentar una iglesia cuando internamente los congregantes tienen diferencias, tienen desacuerdos, tienen conflictos y tienen inconformidades y no lo saben arreglar como la palabra del Señor los manda. Cuando no lo hacemos a la manera de la palabra de Dios, se detiene una iglesia local. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 verso 1, trayendo solución a los conflictos que vivía la iglesia, le dice: en esto los alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Mas sin embargo, en ese mismo capítulo más adelante, en el verso 17, cuando les habla acerca del abuso de la cena del Señor, dice: pero al anunciarnos esto que siguen, esto no los alabo.
¿Qué estaba pasando? Pablo estaba dando un elogio de algo bueno que estaban haciendo los corintios, pero por otro lado le da una reprensión por algo que estaban haciendo mal. Y regularmente nos gusta que nos den elogios y no reprensiones. Regularmente. Si Pablo por un lado los alaba, por un lado los felicita, de que se acordaba de las instrucciones que les había entregado, pero por otro lado le dice, pero en esto no los alabo, en esto yo no los felicito, sino que les traigo una reprensión de que esas instrucciones que les entregué no las están poniendo por obra, ya que tienen divisiones. Hermanos, ¿qué desafío tiene una iglesia cuando internamente tiene conflictos a los que con sabiduría, templanza y dominio propio no se arreglan? Eso es duro. Dice el verso 1, entonces hubo el gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra gente extraña. No dice así, ¿verdad? ¿Tiene abierta su Biblia? Abra su Biblia. Nehemías capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra gente que no era judía. No dice así, dice contra sus hermanos judíos. Contra sus hermanos. Amados hermanos, debido a que nuestra glorificación no se ha efectuado, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? Usted todavía está batallando en esta carne como yo. Usted todavía tiene desatinos como yo. Usted todavía en ocasiones juzga sin pensar como yo. Nos tenemos que incluir todos. Para que no digan, el pastor se cree un santo que no peca. Fallamos. Debido a que todavía nuestra glorificación no se ha efectuado. A veces se nos olvida eso. Y por eso no crecemos. Me estoy incluyendo yo, ¿ok? Será inevitable que entre nosotros haya disensiones. Será inevitable que entre nosotros haya disensiones. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo que entre nosotros va a haber diferencias? Sí. Las va a haber. Sí. Las va a haber. Y tenemos que estar listos para eso. Mas, sin embargo, el asunto es cómo las vamos a arreglar. El asunto es cómo vamos a reaccionar. El asunto es cómo vamos a aplicar la doctrina, la palabra. El asunto es cómo vamos a demostrar de cómo nos vamos a comportar. Esa es la diferencia. Usted tiene diferencias en su matrimonio. Todos las tenemos. Pero el asunto es cómo lo voy a arreglar, cómo voy a reaccionar, cómo voy a aplicar la doctrina, cómo voy a demostrar cuando digo que soy cristiano. Dice el verso. ¿Lo tiene? Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos, no gente extraña, contra la gente cercana. Contra los que estaban trabajando juntos, hubo disensiones, hubo problemas. Y repito, va a haber entre nosotros disensiones, va a haber diferencias. El problema es aquí, ¿cómo los vamos a resolver? Y mira la primera queja, verso 2. Había quien decía, esa es la primera queja. Nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Verso 3, segunda queja. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Tercera queja, verso 4. Y había quienes decían, verso 4, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Varias quejas.
Usted tiene varias quejas, hermanos. No es malo exponerlas. Lo malo es cómo las vamos a exponer y cómo las vamos a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Verso 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos la posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Cuál era el problema, hermano? ¿O qué estaba pasando entre el pueblo? No gente extraña, entre el pueblo. Lo que estaba pasando es que había un abuso de unos contra otros. Había un abuso de unos contra otros y eso produjo una hambruna. Y en esa hambruna comenzaron a vivir estos constructores, se aprovecharon de otros, siendo del mismo pueblo. Se estaban aprovechando unos con otros, siendo del mismo pueblo. Hermanos, estas quejas de estos judíos no eran contra naciones enemigos, sino contra sus propios hermanos. ¿Cuáles fueron las quejas? Pasaban hambre, empeñaban sus propiedades para poder comer, entregaron a sus hijos para ser vendidos como esclavos a sus propios hermanos, cuando Levítico 25:39 dice que cuando tu hermano empobreciere y se vendiera aquí, no le hará servir como esclavo, mas sin embargo hacían lo contrario. Hacían lo contrario. ¿Qué es esto? Esto es que aunque conocían la ley, conocían la palabra, la pasaban por alto. La pasaban por alto. Verso 6. Una vez que Nehemías escucha las quejas y que no estaban tan unidos como se veía, del verso 6 al verso 11, Nehemías exhorta qué se debe de hacer para solucionar lo que estaba minando la obra del Señor. No era obra de Nehemías, era obra de Dios. ¿Qué dice el verso 6? Y me enojé. ¿Verdad, hermano? Y me enojé poco, no dice así, en gran manera. Hay hermanos y hermanas que dicen: pastor, usted a mí de verdad, hermana, se encuentra bien, se encuentra enojada. Usted nunca me ha visto enojada. No, pues le creo. Y todavía dicen: no, usted nunca a mí me ha visto enojado. Dice el verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Es decir, mire bien, hermanos, Nehemías se enoja con quien dice ser piadoso y no lo es. Nehemías se enoja con quien dice ser parte del pueblo de Dios, mas sin embargo se estaba comportando igual que los paganos. Nehemías se enoja con quien dice que es cristiano y muestra otra cosa. Estaba enojado Nehemías. Este problema interno, al parecer, o más bien, no eran diferencias entre el pueblo de Dios y los paganos, no. Eran diferencias entre el mismo pueblo. Por lo tanto, si algo debe de indignarnos, es que los problemas que tengamos como iglesia los querramos resolver como los paganos. Eso nos tendría que indignar a nosotros, hermanos. Eso sí nos tendría que indignar a nosotros.
en que los problemas que tengamos que resolver como matrimonio, como iglesia, como cristianos, los querramos resolver como lo resuelve el mundo o como lo resuelven los paganos. Usted y yo tenemos diferencias, en su matrimonio hay diferencias, como cristianos tenemos diferencias, pero ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Como los paganos? No, eso sí nos tendrá que indignar. Hermano, lo menos que necesitaba este pueblo en esta etapa de edificación es que se manifestaran estas luchas internas. Y Nehemías conocía el efecto de las luchas internas, tanto que Nehemías entiende que si esto no para, la obra iba a ser afectada, la obra iba a ser dañada. Obra que no era de Nehemías, la obra no era de Nehemías, la obra era de Dios. Dios mandó a Nehemías. No es mi obra, no es mi iglesia, no es mi ministerio, no, es de Dios. Es de Dios. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Pero mira lo que dice el verso 7. Entonces, como yo soy bien arrebatado, no, hermano, entonces lo medité. ¿Y después qué hizo? Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿qué vemos aquí, amados hermanos? 3 cosas de cómo se debe de tratar un problema. Número 1, escucha. Escucha. Cuando tengas un problema matrimonial, cuando tengas un problema con otro hermano, cuando haya un problema interno de la iglesia, hay que escuchar. ¿Qué hizo Nehemías primero? Escuchó. 3 cosas cómo se debe de tratar un problema. Número 1, escucha. Aprendamos a escuchar. 2, a pesar de que te puedas enojar por algo injusto, antes de hacer algo, medita. Medita. No seas arrebatado. No seas mecha corta. No seamos mecha corta. No seamos arrebatados. No diga yo, es que yo. No. Medita. Escucha y medita. Y número 3, después de que escuchaste y meditaste, exhorta, reprende, pone en orden, guía, da el consejo. Porque aunque estaba enojado Nehemías, más adelante dice: os ruego. Mis hermanos, me temo que en ocasiones hacemos las cosas al revés. Ante un problema no queremos escuchar. Porque muchas veces nos dejamos llevar por los dimes y diretes. Los dimes y diretes que en ocasiones nos afectan. Y en ocasiones no queremos escuchar. Ante un problema muchas veces no queremos meditar. Sino que ante un problema queremos reprender rápidamente. Pues si vemos lo que hizo Nehemías, número 1, escuchó. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, incluyendo las mujeres, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuántos pueden decir: yo soy pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse? ¿Cuántos pueden decir eso? Y yo soy ese, pastor. ¿Me está hablando a mí? ¿Yo soy ese? ¿Yo soy tardo para oír? Yo soy pronto para oír. ¿Yo soy tardo para hablar? Y tardo para... ¿Yo soy? Mire bien, en ocasiones los padres, nosotros como padres nos enojamos con los hijos. Y cuando nuestros hijos nos quieren dar una explicación, primero nos airamos. Y después los escuchamos. ¿Y sabe qué? Pecamos y los dañamos.
¿Qué hizo Nehemías? Escuchó. ¿Qué hizo Nehemías? Meditó. Meditó. Proverbios 11:14 dice: cuando faltan los consejos, cae el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Meditó. Estaban haciendo algo mal entre ellos el pueblo, sí, pero lo meditó. Oró. Examinó la palabra del Señor. Lo meditó. Proverbios 19:2 en la versión actual dice: no es bueno actuar sin pensar. La prisa es la madre del error. Es decir, cuando actuamos sin pensar, sin meditar, echamos a perder muchas cosas. Esa es la versión actual. Si usted trae otra versión, dice diferente. Cuando actuamos sin pensar, sin meditar, echamos a perder muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Nos herimos, nos lastimamos, nos dañamos. Pero ¿qué hizo Nehemías? Escuchó, meditó, oró, pidió dirección. ¿Y qué más hizo Nehemías? Exhortó, reprendió, dio el consejo, expuso qué hacer. Es decir, si ponemos atención, Nehemías cuando se enojó, no los reprendió en el momento del enojo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta? Sí se enojó, claro que se enojó, pero no fue y los reprendió rápidamente, no. ¿Qué hizo? Meditó primero. Meditó. Repito, si ponemos atención, Nehemías cuando se enojó con los oficiales, no fue y los reprendió rápidamente. Ahorita van a saber quién soy yo. Ahorita van a... No. Se calmó, meditó, oró y después del enojo lo reprendió. Qué difícil a veces es hacer eso, hermanos. Tres cosas de cómo debemos resolver un problema, ya sea en casa, ya sea matrimonial, ya sea congregacional. Escucha, medita y después expon lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer. Verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís intereses cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Si Nehemías les está diciendo: ustedes pecaron públicamente, bueno, públicamente va a ser su exhortación. Ustedes pecaron públicamente, bueno, públicamente tiene que ser su arrepentimiento. Verso 8. Y le dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Los oficiales, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Callaron. Qué difícil es callarte cuando alguien lo está exhortando a otro. Qué difícil es. Pastor, yo soy ese. Yo me callo cuando alguien a mí me reprende. Yo me quedo calladito, pastor. ¿Sabe por qué respondemos? Porque somos pecadores. Porque fallamos. Dice la palabra: y callaron. No, pues no tuvieron que responder. Miren bien, hermanos, ante la justicia que estos judíos estaban haciendo contra sus hermanos, después de la reprensión, ¿qué hicieron? ¿Qué? Callaron. Es decir, cuando fueron expuestos a la verdad de la palabra, no trataron de defenderse, porque es la palabra. No trataron de aparentar el qué dirán, no trataron de defender su ego, no trataron de defender el qué dirán, ya que ellos sabían que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Cuando Dios, amados hermanos, nos confronta con la verdad de su palabra, amonestando nuestro pecado, lo que yo tengo que hacer es callar. Lo que tengo que hacer yo es no tratar de defenderme.
Lo que tengo que hacer es que si yo voy a hablar, lo voy a hacer no para defenderme, sino para reconocer mi falta y mi pecado. Para eso. Cuando Dios confrontó el pecado de Adán y su mujer, lo primero que hizo Adán es defenderse, justificarse. Es que es ella. No, pues es que yo no hago nada. Es ella. Es Eva, la mujer que me diste. Hermano, eso no ha cambiado. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque somos descubiertos en ocasiones. Estos nobles, estos oficiales ante la represión de Nehemías callaron reconociendo que estaban haciendo mal. Y qué difícil a veces es callar, reconocer que estamos haciendo mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Verso 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué les está diciendo Nehemías, amados hermanos? Les está diciendo que al final de cuentas no es tanto lo que estás haciendo con tu hermano, sino lo que estás haciendo con Dios. Como decir, con esto que tú estás haciendo, el nombre de Dios está siendo vituperado y blasfemado. Ese es el problema. Ese es el problema. Que cuando tenemos situaciones internas, pidamos a Dios sabiduría en cómo resolverlos, ya que no se trata de nosotros, no se trata de lo que a mí me gusta, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de defender los egos, se trata de la gloria de Dios. Tendemos a defendernos, cuando en realidad fallamos también. Y lo que le está diciendo Nehemías en este verso 9, dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es decir, que al final de cuentas no es tanto lo que hacemos unos con otros, aunque vale, sino lo que estamos haciendo con Dios. Como decir, con esto que tú estás haciendo, el nombre de Dios está siendo vituperado. Está siendo vituperado. Porque no se trata de ti. No se trata de mí, no se trata de lo que a ti te guste, no se trata de lo que... Se trata de Dios. Se trata de Dios. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andéis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Mire cómo le dice Nehemías, ¿qué significa la palabra oprobio? Deshonra, reproche, vituperio. Si lo que estaba pasando es que con sus actos estaban haciendo que la obra de Dios esté siendo vituperada. Con sus actos. La obra de Dios estaba siendo vituperada. No se trata de ti y de mí, se trata de la obra de Dios. En ocasiones habla más de la obra de Dios por nosotros. Porque no queremos reconocer en ocasiones. ¿Y a qué iglesia vas? ¿A casa oración en Far West? Allá donde no se soportan. Allá donde no se sobrellevan. Allá donde las hermanas se desgreñan. Allá vas. ¿A dónde? Allá donde los hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Que en ocasiones tenemos actitudes anticristianas. ¿Y a dónde vas? Tengamos cuidado, hermanos. Verso 10.
También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Verso 11. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Sí se enojó Nehemías, ¿verdad? Se enojó, pero después meditó. Y en esa exhortación les dijo, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías está rogando. Verso 12. Una vez que Nehemías escuchó las quejas y expuso qué hacer, del verso 12 al 13 vemos que todos los involucrados en esta obra atendieron la exhortación. Y eso qué hermoso sería, hermano, que todos atendamos lo que dice la palabra del Señor. Verso 12. Y dijeron, lo devolveremos, y les hicieron jurar que harían conforme a esto. Pregunta, mis amados hermanos, ¿por qué todos los involucrados atendieron la exhortación? Porque se trata de la gloria de Dios y no de nosotros. Se trata no es de que quién gana aquí, no. Se trata de la gloria de Dios y no de nosotros. Y si nos tenemos que humillar, y si tenemos que menguar, y si tenemos que caminar la milla, lo hemos de hacer, ya que no somos nosotros, no se trata de nosotros, sino de la gloria de Dios. Verso 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese eso. Y así sea sacudido y vacío. Respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a eso. No solo escuchó, sino que hizo. Pusieron por obra la exhortación. Verso 14. Para terminar, hermanos, del verso 14 al verso 19, Nehemías expone cómo ministró él lo que Dios le había mandado hacer en la reconstrucción de los muros. Verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de ese muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Verso 19, acuérdate de mí. Verso 19, acuérdate de mí para Dios, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cómo ministró Nehemías, hermano, lo que el Señor le dio? Confió en Dios. Anduvo en el temor de Dios. Modeló con su ejemplo. No hubo necesidad de hacer lo que estaban haciendo los oficiales, no. Porque lo que menos quería es que el nombre del Señor fuera vituperado. Amén, hermanos. Amados hermanos, los problemas internos de una iglesia local serán inevitables. Mas, sin embargo, sí puede ser inevitable que la obra sea vituperada, arreglando nuestros problemas con sabiduría. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se enojó?
pero escuchó. Meditó y después de eso resolvió. ¿Qué hagamos así nosotros? Aprendamos a escuchar, a meditar y después saber qué hacer a través de la palabra.